Pero lo que es claro es que hay una dificultad muy grande en volver mesurable lo que es la singularidad humana, lo que es producto de la singularidad, de lo singular, ¿sí? Y lo universal no es la sumatoria de los universos singulares o de las singularidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo meterse con esos mundos singulares? ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo avanzar hacia eso? Es lo que llevó a desarrollo de otras miradas, digamos, incluso de otras disciplinas, ¿no? Quizá la pionera de todo esto fue la antropología, que empezó a ver que la cultura era algo que respondía sobre todo a modelos de diversidad, es decir, a expresiones de diversidad, no a modelos, expresiones de diversidad, ¿sí? Que era muy difícil de volver eso una construcción única, abstracta, medible, etcétera, ¿sí? Entonces, ha habido ahí desde comienzos del siglo XX una discusión entre el cuantitativismo, que es un lenguaje, es una manera de codificar, por la cual se cree que lo que es medible es lo que matemáticamente se puede modelizar. Y en realidad, en estas discusiones lo que ha quedado evidente, como saben los matemáticos, es que el número no es en sí mismo cantidad, sino que es básicamente orden, lo que expresa es orden. De tal manera que tampoco nos resuelve el que podamos volver unidades métricas, por ejemplo, algo, no nos lo está mostrando en su flujo, en su desarrollo, ni nada de esto. Entonces, la discusión cuantitativo-cualitativo es un buen ejemplo de lo que es la discusión de formas de codificar la realidad, ¿sí? Con el problema de que los métodos cuantitativos y la perspectiva cuantitativista se planteó como en una hegemonía muy grande, como la única posible y realmente científica para meterse en cualquier tipo de problemas, ¿no? Para analizar cualquier tipo de problemas. Y entonces de ahí se deduce todo el constructo estadístico, que en realidad, como lo demuestran luego los filósofos postestructuralistas, toda esa ciencia llamada de la estadística, que se volvió una disciplina, pues en realidad se puede resumir como la ciencia del Estado, ¿no? Es decir, de ahí su nombre. La estadística surge y se afirma cuando los estados requieren del control de poblaciones, cuando requieren del control, cuando se medicaliza la sociedad, ¿no? Cuando las hambrunas, las pestes y todas estas otras horribles cosas que se producen por la forma en que opera este mundo humano, requieren de unas certezas para quienes administran el poder de cuáles son las poblaciones, por ejemplo, enfermas, de cuáles las poblaciones a las que habría que proteger, ¿no? Entonces hay que contarlas, hay que aislarlas, en fin. Bueno, sobre eso, por ejemplo, Foucault ha escrito ampliamente ese largo periodo de la modernidad en la que se medicalizó el poder, se medicalizó la sociedad y se hizo el uso permanente, efectivo, de la estadística como una ciencia al servicio del Estado. Entonces la estadística se va convirtiendo en un lenguaje en el que se codifican esas formas de control y esos lenguajes se erigen en lenguajes hegemónicos para hablar de los problemas sociales y se vuelven modelos gigantescos. Hoy en la academia todavía hay una gran hegemonía, digamos, de estos discursos. La investigación social en nuestras universidades, por ejemplo, está muy, muy tocada todavía de esa hegemonía. La Universidad de los Andes, por ejemplo, o la Universidad del Rosario en sus
carreras sociales insisten mucho en la construcción de modelos, por ejemplo, ¿no? Modelos estadísticos como forma de interpretación de la sociedad. Entonces son grandes modelos matemáticos que ahora con las técnicas de la informática pues se vuelven en grandes como íconos que son indiscutibles, ¿no? Entonces, si a este proceso investigativo le podemos hacer una observación estadística y podemos aplicar todo el análisis estadístico, entonces en la mera estadística descriptiva ya estaremos mostrando unas proporcionalidades de la población en cuestión, pero si vamos a una estadística ya inferencial, entonces podemos sacar conclusiones de muestras para, ¿sí?, inferir de las muestras conclusiones globales, y se vuelven conclusiones que son indiscutibles, ¿no? Estos son los modelos de los estudios de mercado, por ejemplo, ¿no? De los estudios de mercado y de los estudios de opinión, que son tan comunes y con los que se mueve hoy en día gran parte de la política y de la economía, ¿sí? Ninguna empresa hoy se puede dar el lujo, ni siquiera nuestra empresa educativa, de arriesgarse a iniciar cualquier operación si no ha hecho un estudio de mercado, ¿sí? ¿Y qué es el estudio de mercado? Ir a hacer un sondeo con una muestra, ¿no?, de si este producto sí se lo van a comer o no, ¿sí?, o si funciona mejor con esta salsita. Igualito en política, ¿no?, el estudio de mercado, estudio de opinión, los sondeos de opinión. ¿Qué sucede en la aplicación de esos modelos estadísticos? Que estamos desarrollando un proyecto que tiene ya unas construcciones hegemónicas sobre el objeto de estudio. Y lo que han demostrado los comunicadores, los estudiosos de la comunicación, es que la encuesta o el sondeo de opinión no solo mide, sino que produce un hecho de mercado, ¿no?, induce a un consumo específico, ¿sí? La manera como las encuestas sobre políticas, sobre preferencias políticas funcionan es así, ¿no? Una muestra que se selecciona. ¿Quién la selecciona? El investigador, ¿no? Y dice, vamos a investigar tantos de tal estrato, tantos de tal estrato, tantos de tal estrato, ¿sí?, que tengan teléfono, que sean mayores de edad, que trabajen, etcétera. Va poniendo las condiciones, eso ya va definiendo un discurso que se va a imponer, que se va a volver hegemónico, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa discusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Ahí en el módulo van a encontrar ustedes que a eso le dedico como una buena parte de argumentos de uno y de otro lado acerca de cómo se constituyen estos elementos que son elementos discursivos, elementos del lenguaje que se expresan en métodos diferentes. Ya todo lo que ha hecho, por ejemplo, el discurso de la escuela de Jesús Ibáñez, que es muy importante en este tema metodológico, una escuela de pensamiento en España muy fuerte, es, por ejemplo, trabajar a fondo cuál puede ser el uso cualitativo de métodos cuantitativos. Si puede haber un uso cualitativo de métodos cuantitativos, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de los métodos cualitativos, que son varios y los vamos a mencionar ahora, cómo, si yo defino un centro metodológico, puedo usar, como dice, por ejemplo, Bourdieu, que es alguien que ayuda mucho desde la sociología a entender estos problemas, puedo hacer una vigilancia epistemológica de un instrumento con otros, ¿sí? Es decir, yo puedo jugármela incluso a hacer una encuesta, pero si está vigilada epistemológicamente por otros dispositivos, por otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas, o las historias de vida, o la etnografía, etcétera, ¿sí? Pero lo que sí ya no está funcionando, y en eso solo insisten pues los positivistas, es que el único método válido y que se valida a sí mismo sea el método cuantitativo, el método cuantitativista y los sistemas matemáticos y todas estas cosas, ¿no? Entonces es por ahí que va un